Si vemos a nuestra abuelo o a nuestra abuela que la está pasando mal, en el sentido que ve la vejez como enfermedad, como pérdidas, como lo peor que te puede pasar y es mejor mantenerse joven, ¿verdad? Eso va a transmitir ¿qué? Pues mucho miedo. Nos va a transmitir miedo a que nos hagamos mayores. Nos va a transmitir miedo al envejecimiento, a la vejez. Hola, bienvenidos al episodio 9 de En Familia. Hoy vamos a estar hablando sobre los abuelos en la gran historia familiar y tenemos como invitada a la magíster María del Pilar Leis. Ella es psicogerontóloga, psicóloga clínica y de la salud. Y vamos a empezar conversando por una duda, ¿qué es la psicogerontología? Ok, la psicogerontología, digamos, es una subdisciplina de la psicología, ¿verdad? Que estudia básicamente tres cosas, ¿no? Estudia la vejez como una etapa, ¿verdad? Como un constructo social que cambia, depende de la cultura donde estemos, del lugar donde vivimos, ¿verdad? Y cada persona le da un significado distinto. La segunda cosa sería el envejecimiento, visto como un proceso, ¿verdad? Natural del ser humano que empieza desde el momento que nacemos. No es de que, bueno, ahora que tengo 30 ya me estoy empezando a envejecer. Es un concepto pues que se da muchísimo. El envejecimiento es un proceso que empieza durante toda nuestra vida. Casualmente ahorita mismo tú y yo estamos envejeciendo y por ende no tiene nada de malo hablar de ello, ¿no? Y la tercera cosa que estudia la psicogerontología es todos estos temas, cómo lo relacionamos para promover el bienestar, ¿no? Y fomentar la calidad de vida de las personas mayores, sus familiares y también las personas que los cuidan y los asisten en la vida diaria. Entonces de eso se trata la psicogerontología básicamente. Bueno, que hoy tenemos una especialista en envejecimiento, así que vamos a hablar primero sobre la importancia de los abuelos. ¿Son importantes los abuelos? ¿Qué rol juegan los abuelos en una familia? Bueno, los abuelos son una parte súper fundamental de la estructura familiar que aportan un montón de cosas, ¿no? Aportan experiencia, aportan sabiduría, aportan afecto, apoyo tanto a sus hijos, ¿verdad? E hijas como a sus nietos y sus nietas, ¿no? Entonces, los abuelos pueden ayudar en muchísimas cosas, ¿verdad? En la educación, aportar en la crianza, también en la parte económica, ¿verdad? Los cuidados, ¿verdad? Y sobre todo esa transmisión a las nuevas generaciones, ¿no? De valores, de costumbres, de tradiciones, ¿verdad? Y por ende los abuelos son un recurso muy valioso para el bienestar de la familia y el bienestar social, ¿no? Que merece todo nuestro reconocimiento, merece todo nuestro valor. Claro, sin embargo, hay diferentes retos cuando los abuelos o las personas llegan a ser adultos mayores y creo que el principal reto es el tema del cuidado, especialmente si tienen enfermedades, si tienen limitaciones físicas, si ya no pueden valerse por sí mismos. Este cuidado que asume la familia de un adulto mayor, de alguno de los abuelos, y que representa retos para la misma familia que está asumiendo ese cuidado. ¿Cómo manejar esta situación cuando de pronto es necesario que abuela o abuelo venga a vivir con nosotros? Claro, son situaciones que se... Bueno, pero aquí hiciste la pregunta y le dije que pusieron el celular. Hay un celular que está vibrando. Ah, dámelo, lo pongo acá. Ok. Listo. Era como cuando sí la vienen... puedes Vale. Ahora Ahora la sí. pregunta otra vez. Sí, o sea, sigue la conversación como está. Ok. Vale. Ok. ¿Ya? ¿Me dices? Ok. Bueno, para manejar situaciones, ¿no? De que los abuelos tienen que vivir, ¿no? En las casas o cuando la familia asume ese cuidado, ¿verdad? De los abuelos y las abuelas, puede ser, por un lado, una experiencia muy gratificante porque nos da la oportunidad de cuidar al que nos ha cuidado, ¿verdad? Pero también puede suponer una fuente de estrés y unos desafíos muy grandes, ¿no? Más si tienen algún tipo de problema físico, algún tipo de problema, una situación de trastorno psicológico, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que primero tenemos que planificar los cuidados, o sea, tenemos que establecer un plan de cuidados
que defina las necesidades, los recursos que tenemos o los recursos que nos hacen falta y sobre todo asignar esas responsabilidades, delegar a toda la familia. No es nada más para una sola persona que tiene que ocuparse de todos los cuidados, ¿no? Eso Tiene que iba a ser, decir, porque sí, muchas veces hay grupos de hermanos y realmente he escuchado historias de que por lo menos toda la responsabilidad cae donde uno solo, que es el que está dispuesto a recibir en su casa a la persona. Sin embargo, realmente es una responsabilidad compartida, todos son hijos, y ahí es donde se podría hacer lo que comentas de dividir las responsabilidades, no solamente económicas, sino también en tiempo, en energía, en cuidado, porque eso usualmente lleva como a un desgaste, un conflicto después de un tiempo donde siempre porque digo, nadie es Jesucristo, entonces después de un tiempo sale el que ha asumido el cuidado a decir que está cansado, que le debe tocar a otro, que lo debe hacer otro, pero es porque, claro, o sea, si todo se lo tiraron a una sola persona. Ujú. No, tienes toda la razón y eso suele, como bien dice, suele pasar en muchísimas familias, ¿verdad? De que siempre los hermanos mayores o las mujeres, ¿verdad? Que somos las cuidadoras por excelencia, generalmente somos las responsables de los cuidados. Es importante que la persona, sea hijo, hija o incluso el cónyuge de esa persona, ¿verdad? Mayor, tiene que delegar, ¿no? Tenemos que cuidar al cuidador y a las cuidadoras, porque si no hay algo que se llama la sobrecarga del cuidador quemado o el burnout, ¿verdad? Que ahí entonces vienen los problemas, ¿verdad? Tiene trastornos psicológicos, problemas en el sueño, problemas en el estado de ánimo, ¿verdad? Porque digo, estamos viendo que hay un cambio, ¿no? En la familia. Todo este tipo de situaciones hacen un cambio en la familia. Es como el Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa. No es una enfermedad de la persona que la padece, es la enfermedad de la familia, porque cambia todo y reestructura todo, ¿no? En cuestiones de roles, de cuidados y planificación, y es importante lo que dices, hay que evitar malentendidos, establecer límites muy claros, ¿verdad? En todas las formas de cuidar, porque también la forma de cuidar económica es una forma de cuidar también, la forma de cuidar de tiempo es una forma de cuidar también, pero que eso esté un poco más balanceado de alguna manera. ¿Verdad? Claro, y no todos los cuidados son definitivos. Hay, por ejemplo, situaciones donde a la madre o al padre le pueden hacer una cirugía. Correcto. O tiene que tener una rehabilitación por Exacto. fisioterapia y necesita el cuidado por un periodo de tiempo específico, como por ejemplo 3 meses, pero después puede volver a vivir solo. Así es. Sí, así que realmente el cuidado no es solamente como ya cuando al final de la vida, sino cuando hay situaciones de cirugías, de accidentes, de enfermedades, Así es, que son por periodos específicos de tiempo. Así es, y también es importante buscar ayuda profesional, es decir, cuando vemos que los cuidados se están volviendo muy complejos por la situación, digamos es una enfermedad crónica, ¿no? O es muy exigente o necesita cuidados médicos, pues debemos ir a profesionales, ¿verdad? Médicos geriatras, psicólogos, psicogerontólogos para asesorar y intervenir en cada caso lo que la persona puede necesitar, porque hay que perder ese miedo a la vergüenza o a pedir ayuda, porque hay mucho de eso, ¿no? Acabas de mencionar algo importante, que es el tema de el cuidado de los abuelitos. ¿Qué tipo de profesionales buscar? Por ejemplo, si han estado mucho tiempo sin recibir atención médica. Acabas de mencionar un geriatra, que asumo es el profesional de la salud que debe evaluarlos por el ciclo, la etapa de la vida donde se encuentran. Es correcto, sí. Es importante buscar profesionales especializados, ¿no? No es lo mismo un médico general, sabemos, ¿no? Que un médico interno. No es lo mismo un pediatra, ¿verdad? Que un médico geriatra, ¿no? Entonces hay que buscar personas especializadas en envejecimiento y vejez que entiendan pues que la etapa en nuestro cuerpo en la que se encuentra y las necesidades que la persona tiene. Entonces yo creo que eso es muy importante, ir donde tenemos que ir. Sí, y hay algo cuando tienes a una persona con este gran valor, una abuela, un abuelo viviendo contigo, que puede ocasionar conflicto, y es la diferencia en los estilos de crianza o de disciplina o de castigos y corrección. Escucho muchas situaciones en las que en un solo hogar pues hay discrepancias o incongruencias entre las reglas que ponen las abuelas
y las que pone mamá. Y entonces ahí el mismo niño puede decir, mi abuela siempre me consiente, mi abuela siempre me dice que sí, mi abuela me deja comer más golosinas y tú eres, no me dejas, no me das permiso. Entonces eso también trae conflictos en la dinámica familiar. Totalmente. Incluso hay dos autores que identificaron 5 estilos de ejercer la abuelidad, que es hacer pues ese rol de abuelo, ¿verdad? Primero son los divertidos, ¿verdad? Que son esos que tienen un estilo informal, relajado, todo está bien, son indulgentes con los nietos, no pasa nada, déjalo que es un niño, ¿verdad? Que juegue, ¿verdad? Luego están los formales, ¿verdad? Que son abuelos que tienen un rol un poco más tradicional, caracterizados con un estilo un poco más rígido, más autoritario, pero estos les gustan visitar frecuentemente a los nietos, ¿no? Luego están los distantes, que son los abuelos y las abuelas que apenas tienen ese contacto con los nietos y las nietas, pues como que no tienen ese interés real, ¿verdad? Están también los de la memoria histórica, que son los que guardianes de la memoria familiar, ¿verdad? Que se saben todas las historias, tienen todos los álbumes de fotos, bueno, esos. Y también están los padres subrogados, ¿verdad? Que son abuelos que asumen la responsabilidad en su totalidad del cuidado y educación de los nietos y las nietas, ¿no? Entonces, esto lo que dice es un tema muy recurrente que genera un montón de fricciones y conflictos entre hijos adultos, ¿no? Y sus padres por sus diferentes formas de educar. Yo no soy experta en crianza, ¿verdad? Pero sí puedo ver todo digamos, la perspectiva de los abuelos y las abuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque además de estas diferencias de crianza también están las expectativas. Hay expectativas, hay valores distintos también, pueden haber valores distintos, ¿no? Entonces, también vi una investigación que se hizo en el Hospital Infantil Mott, donde hay 3 temas más comunes que causan desacuerdo entre los padres y los abuelos. Son la disciplina, la alimentación de los niños y niñas y el tiempo frente a la pantalla. Estas 3 generalmente digamos que son los temas que siempre dentro de la crianza que siempre pueden generar esos problemas. Sí, no, me imagino por qué. Sí. Claro, sería la pregunta, ¿por qué no? Sí. ¿Qué estrategias podemos utilizar para equilibrar o armonizar las diferencias que hay de opiniones entre los abuelos y los padres con los niños? Claro, porque tampoco pueden estar como en una casa donde reciban mensajes distintos todo el tiempo. Claro, yo creo que importante es la comunicación abierta, una comunicación honesta. Es importante que los padres, que los abuelos se comunican abiertamente y honestamente sobre sus expectativas y los estilos de crianza, ¿no? Porque esto puede ayudar a que esos conflictos no se den. Y además, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? Que los niños reciban la mejor atención posible. Al final queremos lo mismo. Y yo ¿verdad? pienso que por la parte afectiva, los abuelos y las abuelas, no sé si estoy generalizando, pero son como que más apapachadores, más cariñosos, capaz ya por la etapa de su vida donde están, son más afectivos, y los niños reconocen esa afectividad porque ellos saben dónde se sienten queridos, amados, abrazados, y de pronto buscar eso en los abuelos es algo positivo. Totalmente, se ha comprobado, ¿no?, de que la parte del manejo emocional mejora con la edad. O sea, que a medida que más mayores somos, mejores herramientas y recursos tenemos para manejar y expresar nuestras emociones. Entonces yo creo que también viene por ahí el asunto, ¿no? Y bueno, y lo que hablaba también, ¿no?, de cómo armonizar todas estas relaciones, ¿no? Ese terreno en común, ¿quiénes son los hijos, hijas, nietos y nietas, ¿no? Vamos a encontrar y centrarnos en qué es lo mejor para ellos, qué es lo que los niños necesitan ahorita mismo, qué le podemos aportar nosotros, cada uno desde nuestro rol, sinceramente, ¿no? Y ahí viene lo de respetar los roles de cada uno. Es importante que los abuelos respeten los roles de los padres y los padres también, de alguna manera también de los abuelos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los padres y las madres son los responsables del niño. Claro. No el abuelo. Claro. Ni la abuela, ¿no? Entonces el abuelo y la abuela puede ser un papel de apoyo, un papel de apoyo ahí, pero al final son los padres los que tienen todo realmente, son los principales cuidadores de sus hijos, ¿no? Claro, entonces cuando hablamos de adultos mayores, hay adultos mayores que desarrollan, por ejemplo, trastornos de salud mental. En esas situaciones, ¿cómo se puede propiciar
un bienestar a los adultos mayores, mejorar su calidad de vida, asegurarnos que estén bien, viendo sus necesidades en ese ciclo y en ese momento específico de la vida. Yo creo que la familia puede ser un apoyo emocional para las personas mayores que son abuelos, porque es muy importante también definir eso, ¿no? No es lo mismo ser una persona mayor que un abuelo. Y no todas las personas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas mayores. Una diferencia válida. Totalmente, Sí. porque hay abuelos y abuelas de 40, de 50, de 60. Yo tengo 37 años y soy tía abuela. Entonces, no tiene nada que ver ya realmente con la etapa de la vejez, porque incluso puede ser discriminatorio. Decirle a una persona mayor, abuelo y abuela, ¿cómo sabemos si esa persona tiene o no nietos o tiene o no hijos? Como vamos por la calle y llamamos a un niño hijo, pues de la misma manera, ¿no? Entonces es muy importante hacer esa diferenciación. Por eso que yo siempre digo, las personas que son abuelos y abuelas, porque pueden ser de cualquier edad, ¿no? Y volviendo al tema de lo que dices del cuidado de la salud mental, ¿no? La familia es ese apoyo emocional para las personas que enfrentan estos problemas, y algunos de los más comunes en personas mayores de estos problemas es depresión, está la ansiedad, la soledad no deseada, ¿verdad? El aislamiento social, ¿verdad? El deterioro cognitivo, la demencia también, los duelos, las también, pérdidas. por ejemplo, los matrimonios súper largos, que la mayoría de los abuelos y abuelas de pronto tenían 50 años de casados, 55 años de casados, y yo siempre veo como que, wow, o sea, pasar 55 años de tu vida día a día caminando con una persona, casi cuando toda esa tu persona vida se muere, sí. es tan duro, y eso me tocó vivirlo a mí con mi mamá, porque fueron 50 años de matrimonio con mi papá, y cuando él falleció, para ella fue muy difícil. Y yo lo podía comprender por eso mismo, porque caminar 50 años con una persona, me imagino que ese es el tipo de duelos que mencionas. Sí, hay mucho tipo de duelos en la vejez, no asociada con la edad directamente, pero cosas que pueden pasar. Y si la viudez es uno de los más complicados, ¿verdad? Tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Porque les puede llevar a esa soledad no deseada, a ese aislamiento, ¿verdad? Y es muy importante pues pedir ayuda para hacer ese proceso de duelo, ¿verdad? Que lleve a esa aceptación, ¿verdad? Entonces los duelos es algo que suele pasar también muchísimo, y la familia está ahí como ese apoyo para la persona mayor que lo necesite, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Ese apoyo adecuado para que ellas puedan afrontar esas dificultades que están pasando y mejorar, como bien dices, esa calidad de vida y ese bienestar psicológico. Sí, también como que llega un momento en el que su red de apoyo, o cuando tus personas contemporáneas empiezan a fallecer, que eso me pasaba mucho a mí con mi papá cuando lo invitaban a los entierros, o veías en el periódico que había fallecido tal persona. Sí. Yo siento que en ese momento de tu vida como que te cuestionas, pronto me va a tocar a mí, y es como enfrentar ese miedo a la muerte, a esa parte que no conocemos, y que ves como, o sea, si vas perdiendo poco a poco a tus amigos. Claro, Sí. Imagínate, es como bien lo dice, antes me invitaban a bautizos y matrimonios y ahora a puros sepelios, Sí. ¿no? Entonces, claro, eso es algo que digamos a partir de los 40, 50 años viene también, nos vamos a afrontarnos con ese miedo hacia la muerte, ante la muerte, ¿no? Cuando vamos viendo a nuestros padres envejecer y vamos mirándonos en ese espejo, ¿verdad? De decir, bueno, ahora a mí también me puede tocar en cualquier momento, o ellos se van a ir, ¿no? Entonces, es muy importante por eso que las personas mayores generalmente van haciendo ese proceso muy bien, ¿no? Cuando tú le hablas de muerte, lo hablan con toda claridad, sin ningún tipo de temor, porque cuando hablamos de muerte hablamos de la vida, y están las dos cosas unidas, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que pues tiene un pavor obviamente a la muerte, y tenemos que hablar de estos temas que nos den miedo para que desaparezca, porque Claro. es algo parte de un proceso de la vida que todo tenemos que ir pues procesando, y también ir pensando y hablando. Sí. A ver, ¿cómo fomentar una crianza intergeneracional exitosa? Sobre todo muchas oportunidades donde, como mencionabas, los abuelos de pronto hacen ese rol de criar a los niños, o de ser figuras predominantes en la dinámica familiar. Sí, es una pregunta muy, muy interesante y muy válida, porque
El abuelazgo es ese rol, ¿no?, que toman los abuelos y las abuelas de cuidar y de criar a los nietos y las nietas, ¿no? En muchos casos puede ser una fuente importante de apoyo emocional, puede, además de financiero también, ¿verdad? O sea, lo vimos en la pandemia, ¿no? Muchas personas se quedaron sin trabajo y los cheques de las pensiones y de las jubilaciones fueron los que mantuvieron a muchas familias a flote, ¿no? Entonces los abuelos y las abuelas de verdad que son un pilar importantísimo, ¿no?, para nietos y padres y madres. Entonces los abuelos pueden transmitir esos valores, esas tradiciones a las generaciones más jóvenes, pero también sabemos que eso va a variar dependiendo de la cultura, ¿no? La religión, las circunstancias individuales, ¿no? Pero en algunos casos pueden ser los abuelos los principales cuidadores, mientras que en otros pueden tener un papel más limitado. Es decir, el rol de abuelazgo es un rol algo ambiguo, no tiene delimitaciones según los deberes, o sea, pero hay una gran conexión. Entonces, hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Los abuelos que aceptan el abuelazgo sin presiones y en libertad, y así debe ser. Así debe ser. Y los otros que no, que tienen que hacerlo porque no les quedan de otra, porque hay presiones atrás o porque sus hijos tienen problemas familiares y pues necesitan el apoyo definitivamente de los abuelos y las abuelas en la crianza y los cuidados. Claro, porque ahora que lo mencionas, no todos los abuelos quieren ser cuidadores, o sea, también puede ser que lleguen a su edad de jubilación y han ahorrado y quieren viajar, irse de viaje, quieren irse a vivir a la playa, tienen otros planes o proyectos personales y la persona claramente puede decir, no, yo no quiero asumir el cuidado de mis nietos. Quiero disfrutar de mi abuelidad, pero no tener el rol de abuelazgo. Exacto. ¿No? Entonces está surgiendo esa nueva figura del abuelo y de la abuela, ¿verdad?, del siglo XXI, como una persona que tiene su propia vida, tiene sus propios intereses tan variados como cualquier otra persona y cualquier otra generación. ¿Por qué? Porque los abuelos y las abuelas también tienen preferencias, tienen metas, tienen hobbies, pueden disfrutar y quieren disfrutar algunos de su sexualidad, o sea, tienen su vida y planificación de cómo pasar su vejez, no están algunos para cuidar. Incluso he visto en otros países donde hay comunidades para jubilados, o sea, como barriadas completas, donde las personas jubiladas se mudan y entre ellos se conocen, hacen actividades, organizan clubes cívicos y todo esto entre ellos para hacer todas esas cosas que siempre quisieron hacer. Exacto, esas comunidades, incluso hay algo que se llama el cohousing, que son viviendas colaborativas, ¿verdad? Son varias casas en una barriada o un edificio con varios apartamentos y todos y todas viven cada uno en su apartamento autónomo, cada uno tiene su vida y pues se reúnen cada vez que quieran a hacer actividades y hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, los abuelos y las abuelas no están para cuidar y aceptar que se les den las tareas del hogar si ellos no quieren, porque esto es algo generacional impuesto por la sociedad. O sea, debe ser por decisión propia y elección personal, ser el rol de abuelazgo, ¿verdad? Pero a veces no hay opción. A veces por temas laborales. Y no siempre ese rol de abuelazgo es 24/7, porque también ellos pueden tener su propia vida y de pronto los fines de semana encontrarse, pasar el sábado juntos, hacer actividades juntos, ya sea ir a misa, ir a comer, ir al parque, pero después cada uno regresa a su espacio, a su vida, a su independencia. Así es. Sí. Pero a veces, como bien dices tú, no hay opción porque a veces los hijos adultos tienen problemas económicos, ¿verdad? Y esto, al ser impuesto, puede generar en la persona mayor angustia, estrés, exceso de responsabilidad. Y entonces aquí hay algo interesante, tienen que intervenir las políticas laborales, ¿verdad? ¿De qué? Equilibrar los horarios. Complicado para los padres y las madres, por ejemplo, para que pasen más tiempo con sus hijos y el mayor peso no recaiga con los abuelos. Entonces también tienen que ver con algo de las políticas públicas que están pasando a nuestro alrededor, tanto laborales, económicas y todo eso repercute también. Claro, ¿no? En la familia, que debemos avanzar hacia allá, hacia empresas privadas que tengan servicio de cuidado de niños, guarderías, sería excelente. Y todo eso. Sí. sería excelente, lo vemos en países de primer mundo, desde Suiza, Suecia, ¿no? Tienen este tipo de kindergartens y todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? De tener esas opciones, ¿verdad? Y que los abuelos y las abuelas puedan, cuando decidan elegir, sin presiones y en libertad, en el cuidado familiar,
pues tú lo ves, no lo piensan dos veces, van corriendo a ayudar, a brindar su apoyo, ¿verdad? Incluso por encima de sus propias necesidades de energía, son incondicionales cuando realmente lo hacen, ¿no? Entonces su aporte al cuidado es sumamente valioso en la educación de los nietos. Es algo mutuo, de ambas vías. Los dos se benefician de la relación, tanto nietos y nietas como abuelos y abuelas. Claro, y otro tema es, a veces uno ve en las noticias, dice que fueron amigos a los 17 años, pero se casaron a los 60. Entonces este descubrimiento del amor o de relaciones de pareja en esta tercera edad, ¿cómo se da eso? Sí, bueno, puede ocurrir tercera edad es de 60 a 79 y cuarta edad de 80 en adelante, ¿no? Entonces eso pues ocurre muchísimo, ¿no? Personas que hacen ese reencuentro, que eran viejos amores, ¿verdad? Y eso es algo bonito, ¿no? Que se dé la oportunidad, porque el amor no tiene edad y tampoco hay edad para disfrutar el amor. Entonces eso es muy importante, ¿no? De que las personas mayores se den una segunda oportunidad, ¿no? Eso muy es maravilloso, bonito. sí. ¿Cómo podemos preservar o conservar el legado de los abuelitos? Ok, los abuelos ya sabemos que son esa fuente de sabiduría, de amor, de tradición que merecen pues nuestro respeto, nuestro reconocimiento, ¿no? Promover esa cultura del agradecimiento es muy importante. Entonces preservar y honrar su legado es una forma de agradecerles por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que nos han transmitido. Entonces algunas formas es escuchar pues sus historias, anécdotas con atención, con interés, hacerles preguntas, ¿verdad? Para aprender, ¿no? De sus experiencias, de esos consejos. Y además los hacemos sentir valorados, también los hacemos sentir escuchados realmente, ¿no? Incluso conservar y compartir sus objetos, fotos, recuerdos familiares. O sea, ¿por qué? Porque estos elementos no nada más los conectan a ellos con su historia, es la historia de nosotros también, de nuestra familia, de nuestras raíces. Entonces nos ayuda a mantener viva su memoria, incluso cuando ya no están. Es una forma de honrarlos también, ¿no? Claro. Y también dedicarles tiempo, ¿no? Dedicarles tiempo, afecto, cuidado, que se sientan queridos, acompañados, especialmente en sus últimos años. Sí, porque cuando ellos viven en soledad, los que viven solos, siempre me imagino que están como a la expectativa de que cuando vienen a visitarlos los nietos y están esperando mucho ese momento de compañía. Así es, entonces necesitamos abrazarlos, visitarlos, tocarlos. Muy importante ese toque, especialmente los que viven solos, ¿no? No tan, falta lo vimos en pandemia, ¿no? Muy bien, ¿no? La necesidad de tocarnos y abrazarnos. Entonces son gestos que... de contacto físico. Exactamente, demuestran cariño, demuestran gratitud, ¿no? Entonces darles un poco de nuestro tiempo, aunque sea una vez al mes, de visitar a mi abuelo y a mi abuela o hacer una videollamada, pues eso es un gesto maravilloso que los hace sentir, pues, que sienten ese afecto, que sienten ese cariño y esa atención, ¿no? Claro. Sobre todo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, especialista en envejecimiento, y vamos a abrazar a nuestros abuelos, a abrazar a nuestros seres queridos y siempre con gratitud dar gracias por su compañía, por sus historias, por sus vivencias y escucharlos para que se sientan valorados. Okay. Bueno, gracias a ti por este espacio que tienes, ¿no? Desde noviembre, qué bonito de que hablemos en familia. Algo que me gustaría dejar como digamos, como mensaje final, que no nada más los abuelos y las abuelas son esos transmisores de valores. Hay algo muy importante que hacen nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿verdad? Que es el arte de envejecer. Ellos son transmisores, especialmente las abuelas, transmisores del arte de envejecer. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Significa que cuando nacemos, ¿no? Cuando estamos pequeños, nuestro primer contacto con una persona mayor es nuestro abuelo y nuestra abuela. Generalmente, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Claro. Entonces, si vemos a nuestro abuelo o a nuestra abuela que la está pasando mal, en el sentido que ve la vejez como enfermedad, como pérdidas, como lo peor que te puede pasar y es mejor mantenerse joven, ¿verdad? Eso va a transmitir ¿qué? Pues mucho miedo. Nos va a transmitir miedo a que nos hagamos mayores. Nos va a transmitir miedo al envejecimiento, a la vejez. Entonces, por ende, ¿qué? Se hace un miedo al envejecer. Y la sociedad, obviamente, también te da esa, digamos, realimenta también todo esos miedos. En las revistas y las películas todo el mundo está arreglado como si fuera una juventud eterna. Exactamente. Que nunca se acaba.
Claro, y Sí. entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Los abuelos que no abrazan al envejecimiento, ¿verdad? Lo ven como algo, como una maldición, en vez de una maldición, ¿verdad? Hacen que, pues, nos transmiten ese miedo a envejecer, por ende, queremos cambiar todo, que ese momento nunca llegue, ¿verdad? Y solemos autodiscriminarnos a Y es nosotros mismos. como aceptar el ciclo de la vida, aceptar que cada cosa tiene su etapa, pero que también cada etapa tiene aspectos positivos. Exactamente. Y entonces, pues, no nos autodiscriminamos ni discriminamos a otras personas también por el hecho de ser mayores, ¿verdad? Y acabamos con algo que se llama el edadismo, que es la discriminación por edad, y el vejismo, que es la discriminación a las personas mayores. Pero al cambio, ¿no? Tenemos una abuela, un abuelo que abraza su vejez, ¿verdad? Realistamente, ¿no? La acepta, como bien dice, ¿no? Estos son procesos de la vida, este es el ciclo vital, ¿verdad? Lo ve más como ganancias en vez de pérdidas, ¿verdad? ¿Qué va a transmitir a ese niño y esa niña? Pues que no hay que tenerle miedo al envejecer, que es algo totalmente normal. Natural. Exactamente. Y vamos a transmitir pues ese arte de envejecer, ¿verdad? Porque hay una investigadora llamada Rebecca Levy, que es psicóloga de envejecimiento. Ella descubrió, ¿verdad?, que las personas que tenemos, ¿verdad?, pensamientos, creencias negativas hacia nuestro propio envejecimiento, ¿verdad?, viven 7.5 años menos. O sea, vivimos Dato menos. interesante. Sí. Vivimos menos. Se corta nuestra propia vida. Así mismo, ¿no? Es un sabotaje que hacemos, ¿verdad? Al no aceptar nuestro envejecimiento, verlo, bueno, sí, tiene cosas no muy buenas, desafíos, pero también tienen cosas, ganancias, ¿verdad? Sabiduría, experiencia, manejo emocional, mejores relaciones sociales, mejor resolución de problemas, o sea, hay mejor expresión incluso, ¿verdad? Entonces, por eso que los abuelos tienen esa gran responsabilidad de alguna manera de desempeñar ese rol, ese ejemplo de enseñarnos a cómo envejecer de una manera pues saludable y de una manera realista pero positiva. Así que yo creo que tenemos que realzar esa labor de los abuelos especialmente en esto. Muchas gracias. Antes.